¿Cómo enfocar a este paciente que consulta por algún síntoma musculoesquelético, sobre todo dolor, que es el motivo de consulta más frecuente? Lo primero que ustedes tienen que tener claro es que el diagnóstico es clínico. Realmente la anamnesis y el examen físico les da el 95% del peso a esa hipótesis diagnóstica que ustedes van a manejar. Y en ese reconocimiento clínico hay que identificar unos patrones, como vamos a ver más adelante. Este es un blog escrito por el presidente actual de la Liga Panamericana de Reumatología, en donde él hace énfasis precisamente en esto, en que muchos de los exámenes que se piden más para tranquilidad del paciente o incluso del mismo médico, pero no porque realmente sean necesarios. Como usted los dije en otro momento y como quiero hacerles mucho énfasis, es fundamental hacer un diagnóstico preciso y temprano sobre todo de estos pacientes, porque eso es lo que nos va a llevar a realmente tener un impacto positivo en la historia natural de estas enfermedades. Este es un mapa mental que quiero que tengan en la cabeza y es como vamos a tratar de dirigir la charla. En general, cuando el paciente llega con un síntoma musculoesquelético, la primera pregunta es definir si estamos ante un síntoma que refleja una patología articular o extraarticular. Y ya después vamos a entrar a mirar qué tipo, en el caso de articular, si es un compromiso articular, qué tipo de patología es, si es un compromiso inflamatorio, si es un compromiso no inflamatorio o mixto, y a su vez llegar a identificar algunos patrones. De la misma forma, si es extraarticular, mirar si es localizado o generalizado. Te pueden tomar acá un tiempo y mirar bien ese esquema para que lo tengan claro a lo largo de toda la revisión de tema y los casos clínicos que vamos a trabajar en clase. La primera pregunta entonces es ¿articular o extraarticular? Y aquí es importante tener en cuenta el tipo de dolor, los síntomas asociados y los hallazgos al examen físico. ¿Qué duele? La primera pregunta. Digamos que uno diría, no, pues es muy sencillo, le duele la rodilla. Pero fíjense la cantidad de estructuras que hay en la rodilla. Cuando un paciente dice que le duele la rodilla, ¿qué le duele? ¿Le duele la piel? ¿Le duele una bursa? ¿Le duele un ligamento? ¿Le duele un menisco? ¿Le duele el hueso? ¿Le duele el músculo? ¿Le duele la cápsula articular? O sea, la cantidad de estructuras que hay en cada reparo anatómico pues es bastante amplia y cualquiera de ellas puede generar dolor. Entonces, ¿a qué recurrimos para tratar de identificarlo? A la alicia. El alicia clásico que siempre es fundamental para el enfoque de los síntomas, obviamente aquí también es relevante y hay que tenerlo en cuenta. La idea es que lleguen ustedes a identificar los diferentes tipos de dolor que existen, sobre todo los más principales cuando estamos hablando de dolor musculoesquelético. El dolor óseo, ¿sí? Por ejemplo, que es el que se produce cuando estamos ante un cuadro de metástasis o una fractura. Por ejemplo, la fractura vertebral en la osteoporosis o la metástasis ósea en el caso del cáncer de seno, de cáncer de próstata, por ejemplo. El dolor mecánico, que es el dolor clásico de patologías como osteoartrosis, como las lesiones meniscales, por ejemplo, el dolor por un espasmo muscular, por una discopatía vertebral, el dolor inflamatorio, que es el dolor típico de enfermedades que producen artritis inflamatoria, como la artritis reumatoide, como el lupus, como el síndrome de Sjögren. El dolor neuropático, que es el dolor generado por el compromiso de raíces nerviosas, que puede ser, por ejemplo, una comprensión radicular a nivel vertebral por una hernia discal, o puede ser el dolor de la diabetes cuando hace compromiso nervioso periférico. Igualmente el dolor referido, el ejemplo clásico es el paciente que tiene una neumonía basal derecha y su síntoma es un dolor de hombro únicamente. Aquí ustedes van a ver en esta tabla diferentes claves que les pueden ayudar a identificar si ese dolor es periarticular, articular, neurogénico o referido. Y ustedes van a ver las diferencias en cuanto al examen físico, si se modifica o no con el movimiento, los rangos, la resistencia, la palpación y el examen neurológico. Recuerden cuál es la diferencia entre dolor a la movilidad activa o a la movilidad pasiva. Recuerden que movilidad activa es cuando yo le digo al paciente que abduzca el hombro, por ejemplo, y él lo hace solo. Pasiva es cuando soy yo la que mueve la extremidad o el que mueve la extremidad para generar el rango de movilidad.
Si hay dolor con la movilidad activa únicamente, pero no pasiva, probablemente ese paciente tiene un dolor periarticular. En el caso del hombro, por ejemplo, tal vez sea una bursitis subacromial lo que le esté molestando. Pero si yo al paciente le pido que haga abducción activa del hombro y no lo hace porque le duele, y luego yo voy a mover el brazo también para completar el rango y tampoco lo hace, posiblemente estemos ante una artritis del hombro. Haciendo énfasis mayor en cuanto a si es inflamatorio o no inflamatorio, esta es una diferencia muy grande porque es una muy grande y más que grande es muy importante porque es una de las cosas en las que más hacemos énfasis nosotros, es que es fundamental saber si estamos ante una patología inflamatoria como una artritis reumatoide o una mecánica como una osteoartrosis. La mayoría de las patologías que nos remiten y que por las cuales consultan los pacientes son mecánicas y realmente esas no necesitan un manejo especial por reumatólogo. Pueden ser manejadas por el médico general, por el ortopedista, el fisiatra o incluso en algunos casos por fisioterapeutas. Así pues, llegamos a que nuevamente uno de los principales objetivos del enfoque inicial del paciente es definir si el dolor es articular o periarticular para hacer un adecuado enfoque diagnóstico y terapéutico. En el caso del dolor articular, vamos a entrar a caracterizar el dolor e identificar esos patrones para lograr determinar el diagnóstico final del paciente. Aquí entonces entran a jugar los síntomas asociados. Como van a ver, son amplios, son un gran número de síntomas los que tienen que ver con las enfermedades musculoesqueléticas. Vamos a entrar a mirar alguno de esos. La rigidez es uno de los más importantes. La rigidez hace referencia a que el paciente tiene una limitación para completar un rango de movilidad, por ejemplo, cerrar las manos, por ejemplo, enderezar la espalda, si hablamos de rigidez lumbar, que usualmente en el caso de los síntomas inflamatorios se presentan después del reposo prolongado, usualmente cuando el paciente se levanta en la mañana. Y si esa rigidez es realmente producida por una enfermedad inflamatoria como una artritis, debe durar más de una hora. En algunos pacientes más de media hora, pero usualmente una rigidez significativa es aquella que dura más de una hora. El congelamiento es un síntoma parecido, pero tiene una duración mucho menor, o sea, es una rigidez, pero que dura unos 10 a 15 minutos. Es el paciente que clásicamente les dice que se sienta, por ejemplo, en la sala de espera un rato mientras ustedes lo llaman y cuando se va a parar le cuesta trabajo porque está como tieso. Esto es típico de la osteoartrosis. Y es, como les digo, la enfermedad probablemente mucho más frecuente que van a encontrarse en su práctica clínica. El engatillamiento es otro síntoma en el cual el paciente presenta una dificultad para enderezar, por ejemplo, un dedo porque se queda como trabado. ¿Sí? El paciente se asusta incluso porque el dedo como que se le quedó en flexión, le cuesta trabajo enderezarlo hasta que por fin cede y lo puede enderezar. Esto es algo mucho más mecánico y obedece usualmente a problemas tenosinoviales de origen mecánico, como les dije. Tumefacción y deformidad. Recuerden que no porque el paciente diga que está inflamado las manos, realmente es una artritis. Muchas veces esa inflamación a la que ellos se refieren puede ser simplemente depósito de tejido graso, por ejemplo, o puede ser una inflamación local por una bursitis o realmente corresponder a hipertrofia ósea más que a sinovitis como tal. La debilidad. Es fundamental este síntoma, ustedes saben y recuerdan toda la vía motora que va desde la corteza hasta la placa neuromuscular. En cualquiera de estos momentos, bien sea una síndrome motoneurona superior, motoneurona inferior, la unión ahí en la placa neuromuscular por un problema de los receptores de acetilcolina, por ejemplo, o como tal en un problema miopático muscular, puede presentarse una patología diferente. Cada pedazo, digamos, cada segmento tiene una manifestación clínica diferente y obedece a una patología diferente. En el caso de las enfermedades reumatológicas, la dermatomiositis o la polimiositis genera una miopatía inflamatoria que produce debilidad y usualmente es una debilidad proximal y simétrica. Entonces ustedes ya tienen que aprender cómo interrogar a este paciente, eso lo aprendieron en semiología, como por ejemplo es un paciente que le cuesta trabajo subir escaleras o que le cuesta trabajo lavarse la cabeza, por ejemplo. La fatiga,
que puede ser simplemente un reflejo de una alteración del patrón de sueño o puede ser un reflejo de enfermedad activa inflamatoria como en caso del lupus. El Raynaud, que corresponde a una coloración diferente con la exposición al frío o emociones fuertes, en donde el paciente se le pone un dedo o toda la mano o ambas manos, inicialmente blanca, luego cianótica y luego eritematosa, dependiendo si es mono, bi o trifásico. Y acá es súper importante que ustedes aprendan a diferenciar cuando se trata de una respuesta fisiológica al frío o cuando realmente es algo patológico. Esto amerita una revisión adicional por parte de ustedes de este síntoma, porque realmente es un motivo de consulta frecuente y pues si no se trata en el momento en que decide la forma adecuada, puede incluso llevar hasta cianosis, necrosis y amputación digital. La dactilitis, que corresponde al engrosamiento de todo un dedo, el dedo en salchicha, como ven aquí, que corresponde a una tenosinovitis y es clásico de enfermedades como artritis psoriásica, pero también puede verse en patologías como gota, como sarcoidosis o incluso en algunas infecciones como tuberculosis. La talalgia o el dolor en el talón, que puede ser simplemente por un espolón calcáneo, pero también puede verse en espondiloartritis, o el dolor glúteo alternante, que corresponde a una sacroileitis. Ustedes ven la infinidad de síntomas. Enfermedades como el lupus puede comprometer cualquier órgano corporal y en ese sentido, pues producir una infinidad grande de síntomas. Una vez entonces sabemos si nuestro dolor es articular o extraarticular y hemos identificado esos síntomas asociados, podemos ya pensar si realmente estamos ante una artritis y en ese caso entonces empezar a identificar el tipo de patrón que representa ese dolor articular y así ponerle un apellido a nuestra artritis, es decir, ya tener un diagnóstico mucho más concreto respecto a la enfermedad que presenta el paciente.